no podemos despegar de alguna manera la teología de la música, porque es que la música siempre tiene contenido, la música siempre tiene idea, el arte tiene idea. No, no hay tal cosa como algo random que sea simplemente vacío de la nada, ¿no? Siempre hay un mensaje que se va a transmitir. Si no hubiera idea, no hubiera mensaje, entonces fuera simplemente un caos, fuera ruido. Viva la palabra. Conversaciones doctrinales con invitados de Pura Gracia Radio. Bueno, amigos, nos encontramos en el tercer episodio de Viva la Palabra, un programa, ¿verdad?, que estaba en el corazón desde hace un tiempito y hemos decidido lanzarlo aquí en Pura Gracia Radio, precisamente en septiembre, cuando la Iglesia Universal, ¿verdad?, la Iglesia de Cristo, celebra el mes de la Biblia, y hemos querido en esta primera temporada dedicarlo a la música cristiana, pero enfocándonos en la importancia, ¿verdad?, de que la música cristiana que escuchamos y la que cantamos, aquellos que cantan, yo no canto, Ujú. que quede claro, más allá de la bañera como muchos, pero que tengamos presente, ¿verdad?, de que si le llamamos música cristiana, debería tener un contenido que realmente sea cristiano, no como lamentablemente a veces escuchamos, ¿no?, que se mezclan varias vertientes de pensamiento, corrientes de pensamiento con el evangelio, y no tenemos un evangelio puro, por lo tanto no es un evangelio. Y en este tercer episodio nos complace tener a uno que lo consideramos de la casa porque es de la casa, aunque está viviendo lejitos, el hermano Roberto Cora. Roberto Cora, Sí. para los que no conocen de él, y ya lo vamos a dejar hablar y que se presente él mismo, pero para que tengan un poquito de idea, Roberto Cora es puertorriqueño, se congregaba en nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera, que para la que nos honramos en mantener el ministerio de la emisora Pura Gracia. Pero Roberto, junto a su esposa, emigró hace unos añitos a California, donde actualmente se está congregando en la Iglesia Bíblica Berea y es líder de música de ese ministerio. Roberto, te damos la bienvenida. Sí, muchas gracias, Antolín. Y un gusto estar aquí contigo. Y también espero que esta oportunidad de conversar les dé mucha bendición a las personas que lo oigan. Sí, estoy casado. Mi esposa se llama Keishla. Llevamos ya 4 años acá en Los Ángeles desde que nos mudamos de Puerto Rico. Más o menos ese mismo tiempo es lo que llevamos nosotros casados también. Y sí, tanto como tuve la oportunidad allá con los ancianos ahora Gracia Verdadera, de servir, en aquel tiempo se llamaba Torre Fuerte, pero de servir también el equipo de música en el liderazgo allí, pues también acá en la iglesia en donde estoy ahora, me han dado la oportunidad de también dirigir el ministerio y crecer también con la congregación. Qué bien, gloria a Dios. Damos gloria a Dios por eso y qué bueno, ¿verdad? Que puedas seguir utilizando tus talentos, ¿verdad? Como Sí, cantante y amén. músico, porque vamos a ir conociendo un poquito más de Roberto según transcurra la charla. Roberto es músico, además de cantante, y él sí Sí. canta. Antes de entrar en la conversación en profundidad de los temas que queremos tocar, pues tengo entendido que también estás estudiando, preparándote, ¿no?, en teología. Sí, sí, estoy estudiando en The Master Seminary. Es un seminario que está bien, o sea, fundado por la iglesia Grace Community Church, John MacArthur. Y entonces ya estoy en mi último semestre, gracias a Dios, ya después de hacer varios años, estos 4 años trabajando ahí con una maestría en divinidad. Eh, Así que eso es lo que he estado haciendo, esa es la razón principal por la cual nosotros nos mudamos para acá hace 4 años. ¿Y por qué estudiar teología? El deseo principal era porque yo quería poder servir mejor a la iglesia local, a mi iglesia local en el sentido de que eh, creo que creciendo juntos, uno crece con la iglesia, ¿verdad? Y uno crece según los ancianos, los pastores de iglesia van creciendo y allá, Gracia Verdadera, hace muchos años pasó por una transición doctrinal y
Yo llegué justamente cuando esa transición doctrinal estaba comenzando, y junto con la congregación pasé el detox, y fuimos siendo cambiados junto con los ancianos, fuimos creciendo y llegó un momento dado en que, para cuento de algo corto, fui con un amigo a una conferencia acá en Shepherds, también de la misma iglesia Grace. Ese año el tema de la conferencia era la fidelidad. Se estaba celebrando los 50 años de MacArthur en el ministerio, pero se estaba tocando el tema de la fidelidad en el ministerio, fidelidad en el manejo de la palabra, fidelidad en el pastorado, diferentes aspectos. Cada una de las predicaciones a mí me fue poniendo más peso y más peso sobre mis hombros, porque en ese tiempo, pues sí, yo estaba junto con otros hermanos dirigiendo el Ministerio de Música, también estaba enseñando en grupos pequeños, informales, pero grupos pequeños de la iglesia con jóvenes. Y entonces cuando tú empiezas a ver que el Ministerio de Música, más allá de performance, viene siendo que tú eres como un tipo de brazo pastoral de los ancianos, y tú de alguna manera pastoreas junto con ellos a la congregación, no solamente con las canciones que escoges, pero también con las exhortaciones que haces, y cómo tú explicas, cómo te aplicas la palabra, y qué es la teología que estás enseñando a través de las canciones que escoges. Eh, bueno, a mí eso me puso mucho peso y me dio temor. Yo dije, bueno, yo tengo que dejar de pensar en jugar con la palabra, ¿verdad? Jugar. Y esto no es que estoy diciendo que necesariamente será mi corazón, eh, pero cuando tú te das cuenta que tú no sabes lo que estás haciendo, digamos, si tú estás en un hospital y tú no eres un cirujano y estás en una sala de cirugía y tú no tienes ningún tipo de información, de conocimiento de cómo utilizar cada uno de esos instrumentos y te pones a usar, ¿qué tú estás haciendo? Estás jugando. Jugando con Al la final del día vida de otros. sí, sí, al final del día, o sea, y obviamente tampoco es tú vas a ser un ministro de música, tú tienes que ser súper teólogo con doctorado, con 3 doctorados. No, tampoco estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de que creo que en el corazón de cada hombre de Dios, de cada líder de iglesia, debe haber temor, un temor sano, de temor que habla en Proverbios 1:7, de que es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Tú comienzas siendo sabio cuando temes a Dios. Y cuando tú ves que el ministro de Dios tiene que presentarse delante de Dios como alguien que utiliza bien la palabra de Dios, yo creo que no podemos tomar eso con liviandad. Y eso fue precisamente lo que me llevó a mí a decir, si yo quiero, yo me está yendo bien en el ministerio, me está yendo muy bien, estoy viendo que la gente está edificada, pero a la misma vez estoy viendo que yo no, yo estoy manejando cosas que no sé, que no, y de nuevo, yo en ese tiempo ya había leído la Biblia muchas veces, bien consistente congregándome, tomando, o sea, no es que sea una persona, un neófito, ya yo ya para ese tiempo llevaba sobre 10 años en la fe y creciendo. Pero estamos hablando de algo más, de que si realmente tú vas a, de alguna manera, pastorear con los pastores de la congregación, porque, o sea, yo no era pastor de adoración ni nada así, simplemente yo soy un líder que ellos instalaron y de alguna manera yo soy un brazo del ministerio de ellos. Correcto. Y entonces yo tengo que asegurarme que yo estoy utilizando bien la palabra de Dios. Y ese era mi deseo, todavía sigue siendo mi deseo. Claro está, ahora mismo he afinado mucho más mi, ah, ¿verdad? Mi meta, de alguna manera, viendo de que sí, yo creo que he sido llamado formalmente al ministerio, me estoy dirigiendo hacia eso, a poder ser anciano, ser pastor, eso es hacia donde me estoy dirigiendo, lo que estoy orando. Pero principalmente si dijéramos que el Señor a mí nunca me hubiera llamado para ser pastor, de todos modos, mi temor está en que, de hecho, digamos que me gradúo y faltan 10 años a lo que soy pastor anciano. Amén. Mi deseo es poder servir más efectivamente a la congregación en mi iglesia, porque el ministerio de música va más allá que simplemente desempeño musical. Eso es así.
Máxime cuando uno, tú lo sabrás porque has estado también en el otro lado, acá como, no espectador, no es la palabra, pero como congregante, ¿no? Como miembro Sí, de iglesia. Y pues, inevitablemente uno mira a la gente que está al frente de la plataforma. No sí, debemos idealizarlo, ¿verdad? Desde que hemos venido al verdadero evangelio, sabemos que no debemos idealizar a ninguna de las personas que se paran en la plataforma a predicar, sí, ni al que canta, porque es tan falible como yo, ¿no? Tan sí, pecador como yo, redimidos por gracia, ¿verdad? Por el amor de Dios y sí. la gracia de Dios. Pero no debemos idealizar, ¿no? Y la responsabilidad es escudriñar todo lo que se predica. Y la música tiene un papel bien importante, de eso es que queremos hablar en este Ujú, episodio sí. número 3 porque lamentablemente hemos escuchado, ¿no? Aún en el ambiente cristiano, de que no es importante de que la música cristiana tenga doctrina, que eso le corresponde a la predicación. Es un tema que va a ser recurrente con todos mis entrevistados porque quiero ver qué opinan. Ujú, Porque yo creo que es importante recalcarlo en la repetición, ¿verdad? Hay un gran propósito. Y hay quienes piensan así, lamentablemente. ¿Qué tú dirías sobre sí. ese particular para entrar ya de lleno en esta conversación? Sí, es como decir que si una canción no tuviera un tema, o sea, tiene un tema. Y yo creo que está ese statement famoso de el hermano de Tercer Cielo de hace unos cuantos años que él escribió, y recuerdo que Pastor Richard había traído eso en una de las enseñanzas de que él había escrito, nosotros los músicos no somos teólogos. Entonces fue un debate por eso, y la realidad es que sí, todo el mundo es un teólogo. Si no mal recuerdo, ahí creo que era A.W. Tozer, el que decía, y perdona si estoy diciendo la persona que no es, pero este teólogo decía de que lo más importante de una persona es lo que tú piensas acerca de Dios. Eso es y entonces, si simplemente yo limito una canción a decir aleluya, gloria a Dios, hay teología en eso. Ya hay teología. O sea, ya estamos hablando de que hay algo que y con esas palabras yo estoy diciendo a mí y estoy diciendo algo de el que recibe esa alabanza. Y entonces, si nosotros realmente queremos buscar canciones, no solamente que edifiquen, pero que de alguna manera, y que glorifiquen a Dios, pero que de alguna manera sean bíblicas, tenemos que ver el mismo ejemplo que vemos en la escritura en torno a la alabanza. Que hay una idea que te doy, quizás en otra ocasión podamos hablar sobre el libro de los Salmos, y cómo la composición del libro de los Salmos yo creo que nos presenta un buen ideal para todo ministro de adoración en cómo organizar o cómo tener preparado el salterio, 150 salmos. Tiene 5 libros, tiene diversidad de temas, diversidad de ritmos, diversidad, o sea, tú ves todas esas cosas ahí. ¿Qué nos dice eso a nosotros sobre lo que debemos cantar en nuestra iglesia? Yo creo que mucho. Mucho. Los salmos, tristemente, muchas veces se toman con mucha ligereza, como que son poesía y es bien ambiguo y no hay un mensaje en específico. Pero, por ejemplo, si tú vas Salmo 1 es claro y te dice, bienaventurado el que no hizo tal, tal, tal cosa, más el que medite la ley de Jehová de día y noche. Y ahí ese salmo te habla sobre la ley de Jehová, te habla sobre el pecado, te habla sobre la bendición de la obediencia. Y al final aún, cuando dice que los impíos no se levantarán en la congregación de los justos, aún ahí te está hablando de un juicio venidero. O sea, no podemos despegar de alguna manera la teología de la música, porque es que la música siempre tiene contenido, la música siempre tiene ideas, el arte tiene ideas, ¿verdad? Y no hay tal cosa como algo random que sea simplemente vacío de la nada, ¿no? Siempre hay un mensaje que se va a transmitir. Si no hubiera idea, no hubiera mensaje, entonces fuera simplemente un caos, fuera ruido Sí. precisamente como músicos pensamos en la armonía, pensamos en ritmo, pensamos detrás de todo eso siempre hay ideas.
Y bueno, quizás más adelante podamos hablar de la entrevista un poco mirando sobre si pensamos en algunas doxologías aún del Nuevo Testamento, podemos ver cuán lleno de teología está. Pero tú me dices si más adelante o ahora. Vamos, sí, lo podemos tocar ahora, pero me quería hacerte un comentario y es Sí, el hecho de que con lo que acabas de decir, de que siempre va a haber en el arte una idea que se comunica, sí, muy cierto, y me recuerdas un libro que en una ocasión era un material que estaba estudiando con mis hijos los dos fueron educados en la casa, homeschoolers. Mi esposa llevó el peso de eso, pero en la parte, ¿verdad? De lo que era el contenido bíblico, pues conseguimos un currículo, de hecho era extranjero, era de Estados Unidos, muy bueno, y recuerdo que en una parte, en uno de los capítulos, pues era como que llevar al estudiante a escudriñar, era sobre todo estas diferentes ramas del arte que se dan, el sí, cine, la televisión, etcétera. Entonces, el autor comunicaba muy bien y explicaba de que el que piense de que un director, un guionista, no está llevando una idea, no quiere comunicar incluso un tipo de teología, entre comillas, sí, está equivocado porque hay toda una intención en llevar un mensaje. Y sabemos que hoy correcto. día, lamentablemente, el cine, si bien se puede usar para grandes producciones, ¿verdad? De llevar un mensaje edificante, también se usa también como un mecanismo para llevar la contraria a todo lo que implique cristianismo, todo lo que implique Dios, Sí, ¿no? sí, Y sí, hay siempre unas ideas ocultas y no tan ocultas a veces, que siempre se es quieren correcto, comunicar. es Así que en correcto. ese sentido, si toda canción, por mínimo que sea, va a llevar una idea y decimos que somos cristianos, ¿por qué no entonces, verdad? Que tenga el contenido del Evangelio, que como tú dices, pues en la escritura, en esas doxologías, está presente el Evangelio, está presente incluso la identidad de Cristo, la identidad de ese Dios trino, que a la misma vez esa información, como yo hablaba con los invitados anteriores, en los primeros dos episodios, los hermanos de Gratia Mm, Dei, pues una teología informada, eso que tú crees, esa fe informada sí, que tengamos, nos va a llevar a una adoración correcta porque vamos a sí, conocer primero a quién es el que adoramos. Y sí, quisiera que ahora abordes el punto que tú mismo ya traíste a colación sobre esto de la doxología, que lo podemos ver en la palabra y cómo esas doxologías han servido de inspiración precisamente para grandes sí, himnos en la historia, ¿no? sí. Sí, por ejemplo, de las doxologías que existen, una de las que estoy ahora mismo mucho más cercano, por ejemplo, Judas, el libro de Judas, la epístola de Judas, que es lo penúltimo, lo que está antes de Apocalipsis. eh, hay un contexto en este epístola. El contexto es Judas está escribiendo sobre la autoridad apostólica de Segunda de Pedro. Él está escribiendo sobre que actualmente, para el tiempo que él escribió, actualmente han entrado hombres encubiertamente en medio de la iglesia. Eso lo vemos en el versículo 4. Versículo 3, él dice, yo quería escribirle a ustedes acerca de la común salvación, pero me ha sido necesario exhortarles a ustedes que contiendan ardientemente por la fe. Y entonces Judas, después que él viene y describe en el versículo 4 que han entrado hombres encubiertamente a la iglesia, él describe por tres formas. Okay, estos hombres, primero, han sido destinados a la condenación desde antes de la fundación del mundo. Pero hay tres características. Uno, ellos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Ellos son hombres impíos y niegan a nuestro único Dios y Salvador, Jesucristo. Esas tres cosas. Son No. impíos, ellos convierten la gracia de Dios en libertinaje y también ellos niegan a nuestro único Dios y Salvador Jesucristo. Esas tres características. Y en el resto de la carta, él prosigue, versículo 5 hasta el versículo 17, él prosigue explicando todo, hasta el 16, bueno, 17 también, él está explicando las características de cómo conocer y identificar estos falsos maestros. Entonces, lo terrible es que estamos hablando de que gente encubierta entró. No sabemos quiénes son. Mm. Y uno se va a preguntar entonces, como estaban los discípulos en la Santa Cena, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Así con todas esas preguntas.
Pero Judas está diciendo, ustedes los van a edificar por esto, esto, esto y esto. Sin embargo, ustedes que son creyentes, recuerden, versículo 1, ustedes han sido llamados, ¿por qué? Porque han sido santificados o amados en Dios el Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, hay un marco de que los creyentes están seguros y que hay gente impía que ha sido condenada a perdición desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, el hecho de que estos dos grupos estén no niega que los creyentes tienen que contender por la fe ardientemente. Versículo 17 al versículo 23, Judas le explica a ellos cómo ellos van a contender ardientemente por la fe. Primero, ellos tienen que recordar las palabras de los apóstoles, ellos tienen que pensar, recordar lo que ellos han dicho, de que en los posteriores días vendrán burladores y habrán gente impía, o sea, no te sorprenda, recuerda la palabra. La segunda cosa que tú vas a hacer para contender por la fe es que tú vas a reforzar tu vida en la fe. Va a orar en el Espíritu Santo, dice el versículo 18, orar en el Espíritu Santo, perdón, en el versículo 20, que está eso, orar en el Espíritu Santo, vas a mantenerte en el amor de Dios y entonces la tercera cosa va a ser, está edificándoos en vuestra santísima fe, conservados en el amor de Dios y entonces esperando en la misericordia de Dios. Así que nosotros vamos a estar de alguna manera procurando crecer en nuestra fe. Esa es la segunda cosa que vamos a hacer. Y la tercera cosa que vamos a estar haciendo va a ser rescatando a otros. Los que dudan, convéncelos. Los que a otros rescatar del fuego. O sea, como que si hubiera gente que se estuviera yendo de la iglesia a la falsa doctrina, testigos de Jehová, tráelo. O sea, el Judas lo está viendo como si ellos estuvieran entrando al mismo horno del infierno. Y a otros tenés misericordia, pero aborreciendo aún sus vestimentas contaminadas por la carne. Eso quiere decir, al testigo de Jehová, al mormón, yo voy a tener misericordia de no voy a tomarlo como alma perdida, caso perdido, Ujú. pero de una forma en la que yo no me voy a convertir en mormón por tratar de ganármelo. Exacto. Entonces, yo voy a tener misericordia de él, voy a exhortarle, voy a mostrarle amor, voy a, de alguna manera, pero yo no, yo voy a mantener una distancia. Ahora, ya que explico todo este asunto, tenemos esta situación. Hay temor porque decimos, estos hombres impíos son peligrosos, pueden ser convincentes y yo estoy en riesgo como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque puedo ser tentado. Y la pregunta viene siendo, Antodín, ¿podrá el Señor aguantarme? O sea, cu- ¿cuál es mi seguridad? Si hay gente que entró encubierta en la iglesia, que a veces no la voy a poder identificar. Ujú. Está esa pregunta. La iglesia invisible Pero que llaman. Judas, sí, sí, pero más allá de la iglesia, el concepto de que yo estoy preocupado porque en medio de mi congregación posiblemente hay un falso maestro que Mm, empieza a enseñar cosas o un falso hermano en un estudio bíblico que empieza a decir, vamos a hacer tal o cual cosa extraña, que ujú. decimos, esto no, como que no es bíblico, No. o a justificar pecado. Y yo estoy en riesgo. Entonces Judas nos va a dejar así como que te metió alguien aquí, no sabemos quién es, pero tú estás en riesgo, allá tú. Ujú. No, no, Judas no nos deja así. Correcto. Judas nos dice al final, versículo 24, y esta es la doxología. Y mira qué profunda teología hay ahí en versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, esto es un cántico de alabanza que no es aleluya, gloria a Dios, o sea, algo liviano. Estamos hablando de que Él está poniendo alabanza en el que puede, el que tiene el poder para guardarnos hasta el final, en medio de una gran de una gran prueba como esta. Entonces, no solamente tiene el poder para guardarme sin caída, o sea, sin que mi fe se derribe y que yo me aparte. No solamente tiene poder para eso, él tiene también poder para
presentarme para glorificarme delante del Padre, limpio, justificado, con gran alegría. O sea, no solamente hay una idea de la hora, pero también una idea del después, del futuro, de la glorificación, cuando estemos delante del Padre. Amén. ¿Entiendes? O sea, después viene y dice al único sabio Dios, nuestro Salvador. Aquí en esta parte se supone que diga al único Dios, nuestro Salvador Jesucristo. La palabra sabio posiblemente no estaba ahí, porque quizás se confundieron con la doxología de Romanos. Eso es un asunto ahí de crítica textual. Pero probablemente lo que dice es al único Dios, nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia. ¿Por qué Judas está escogiendo estas palabras? Porque precisamente en Segunda de Crónicas, cuando Salomón estaba dedicando el templo, él dijo esas mismas palabras: a ti, Señor, sea la gloria, la majestad, el imperio, la riqueza, porque tú hiciste los cielos y la tierra. O sea, estamos hablando de que es una alabanza que declara, mientras los falsos maestros niegan a Jesucristo, Judas confiesa a Jesucristo. Amén. Amén. ¿Ves cómo hay todo y aquí podemos sacar muchas cosas más? Pero vemos aquí cómo esto no es una alabanza que es casualidad. Y después vemos que dice que esa alabanza sea ahora y por los siglos, todos los siglos. Amén. O sea, estamos ahí declarando la deidad, la eternidad de Dios, que se merece la suprema alabanza, la suprema, o sea, de todo. Y vemos aquí este ejemplo en esta doxología de dos versículos, que básicamente una alabanza en reacción a una realidad teológica, porque eso es lo que vemos en toda la doxología. Hay una verdad teológica que lleva al autor a levantar esta alabanza. Probablemente el autor no tenía más palabras para explicar. Mm. O sea, se quedó sin palabras y lo único que pudo hacer simplemente fue alabar al Señor. Pero si esta doxología está llena de teología y nos instruye, porque esto es lo más importante, esta doxología nos instruye sobre asuntos de Dios, yo creo que nos debe instruir a nosotros cómo o qué tipo de canciones debemos escoger para nuestro servicio en domingo por la mañana, miércoles en la noche o el día que se reúnan, porque en el caso de la alabanza que vemos en la Biblia, siempre están cargados de teología. Podemos ir a otros ejemplos luego, pero ahí tú me dices. Amén. Me encanta que estamos hablando de música y de lo más que hemos hablado hasta ahora no es de música, sino de teología, porque así de importante es que, como dijimos hace un ratito, nuestra fe esté informada y qué glorioso es decir alabado sea el Señor, alabado sea el Cristo, el único que nos puede salvar. Este Sí, tipo de expresión que está cargado de teología, porque esa alabanza va a salir del corazón con mucho más gozo a que cuando, como tú decías hace un ratito, si la canción lo que me va a decir todo el tiempo es aleluya, gloria a Dios, no estoy llevando quizá un mensaje que lleve también a ese que me está escuchando a adorar conmigo porque lo estoy dejando ahí. Dame más, dame no más. informa mucho, no tiene Por mucho qué contenido. aleluya? ¿Por qué gloria a Dios? Porque es el único que nos Sí. puede salvar, porque es el que nos rescató de la ira eterna, que era la que merecíamos, por tantas otras razones, porque nos sacó de donde estábamos. O sea, qué glorioso es que podamos alabar con una fe informada. Así que es una gran bendición cuando esa teología de nosotros, o debo decir, esa fe de nosotros, está informada con una teología sana, una teología correcta, ¿verdad? Basada en lo que tiene que estar basada en las escrituras. Porque como tú Sí. decías, de ahí yo creo que de ahí, por eso es que vemos esa riqueza en esas letras de esa doxología. Y qué bendición que lo que uno pueda cantar pueda contener precisamente el Evangelio. Si esto fue inspirado por el Espíritu Santo y nosotros como cristianos decimos creer que la Biblia es la palabra de Dios, yo sé que algunos lo ponen en duda aún diciendo que son cristianos, pero si verdaderamente creemos en que es la palabra de Dios, qué mejor que estas letras o esta música estén adornadas con estas letras inspiradas por el Espíritu Santo. Y yo creo que, ¿verdad? Ya eso sería tema quizá para otro episodio. Tampoco que quizás tenemos que caer en esta camisa de fuerza
de que si voy a hacer una canción y la voy a grabar, pues tenga que ser literalmente quizá todas esas palabras una por una textualmente una tras de otra, ¿no? Hay quienes los hacen y Ujú. les queda muy bien, pero también Sí, he visto y he escuchado muy buenas composiciones contemporáneas, con música contemporánea, con una riqueza también teológica que no necesariamente copian el texto de la Biblia textualmente, perdonando la redundancia, sí. pero que como quiera Pero hay alusiones. contienen esas verdades teológicas Sí, que incluso te llevan a recordar el pasaje al que están correcto, atacando. ¿Qué nos correcto. dirías sobre eso? Sí, yo creo que definitivamente, siguiendo el ejemplo que Pablo dice en Efesios, él dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, esos Efesios y Colosenses que están ahí bien en paralelo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones y habla sobre estar controlados por el Espíritu Santo y de la forma en la que nosotros somos controlados o llenos por el Espíritu Santo o de la palabra. Él dice cantando himnos espirituales, cantando salmos, himnos espirituales. O sea, no, está hablando ahí de tanto de cantar la palabra como de cánticos espirituales, como también de cantar himnos. Y bueno, aquí lo vemos en la misma escritura. Pablo cita probablemente himnos ahí en Filipenses capítulo 2 cuando habla de que, que Cristo, siendo igual a Dios, no se escatimó, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó o añadió, y se humilló, se hizo siervo hasta la muerte. O sea, vemos muchos, probablemente, himnos antiguos ahí incrustados en la escritura. Que levantan, creo que en segunda de Timoteo, cuando dice, si morimos con él, reinaremos con él, si denegamos, él también nos negará, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Vemos ahí todos esos himnos, eh, ¿verdad? En la escritura. Y yo creo que no vemos tampoco la cuestión de limitarnos, pero sí, o sea, limitarnos solamente a cantar textualmente la escritura, pero sí debe tener contenido de la escritura, que es lo más seguro, es el tema más seguro que podemos cantar. Porque, por ejemplo, si tú cantas de una experiencia de, qué sé yo, te mando un mensaje de texto, cosas así, o de si, perdone, ¿verdad? Pero si está armada a hablar, a cosas así, como Sí, que, no sé, no me parece que sean tan claros. no. Y creo que, dado al hecho de que la poesía puede ser en algunas ocasiones ambigua y malentendida, lo mejor es ser claro para que no te malinterprete. Sobre todo porque se queda siendo una experiencia personal del que está cantando y la realidad es que yo escucho canciones así y no me ministran y esto no se trata, ¿verdad?, de hacer una cacería de brujas ahora de estos No, cantantes, pero la realidad es que, vuelvo y digo, como lo dije en los dos episodios anteriores, mi oración a Dios es que el que escuche esto, ¿verdad?, lo reciba con humildad, no lo estamos haciendo sí, para condenar a nadie. Al contrario, nos gustaría que se motivaran, ¿verdad? Que sintieran, ¿verdad? Ese amor por la escritura, ese amor por lo que debe ser una alabanza correcta a Dios, recordando sobre todo, y vuelvo y lo recalco, esa famosa historia de cuando Dios saca al pueblo de Israel de esclavitud, utilizando a Moisés como líder, ¿verdad? ujú, Él le dice a Moisés que vaya donde Faraón y le diga que deje a su pueblo salir a adorarle. Y habían unas instrucciones específicas de cómo se le iba a adorar. Y él no quería que fuera en Egipto, él quería que fuera el pueblo apartado, ¿no? sí, Había unas instrucciones específicas. Y ni hablar cuando da las instrucciones para el tabernáculo. Pero no quiero desviarme. A lo que voy es que Dios, siendo soberano, él mismo tiene instrucciones claras, las tuvo para el pueblo de Israel, las tiene en general en las escrituras para nosotros y de cómo Él quiere que se la adore. Y ese es el error, no solamente de cantantes cristianos, en general del público en general, que sí, piensan que pueden, si es una adoración genuina o una alabanza genuina, no importa cómo la haga, después que lo esté haciendo para Dios. Y puede estar bien sí. equivocado porque Dios quiere que se la adore y Él ha dicho cómo Él quiere que se la adore. Definitivo. Y un ejemplo en cuestión de lo ambiguo y lo claro. Por ejemplo,
nosotros sabemos que de escritura hay muchas metáforas en cuestión de cómo representar la bendición de Dios, la maldición, diferentes aspectos. Y sabemos que una de las formas, tanto físicas, en las que Dios bendecía al pueblo de Israel era a través de la lluvia, y era la lluvia por causa de la obediencia, y la sequía por causa de la desobediencia. Por ejemplo, si escuchamos una canción como Haz llover, ok, puedo entender que hay cierta resonancia ahí con esa metáfora, pero la realidad es que la canción sola de por sí no me da mucho contexto. No me es clara en sí a qué nos referimos con pedir a Dios que haga llover. ¿Ves? Y por ejemplo, cuando alguien escoge una canción para un domingo por la mañana, yo prefiero escoger canciones claras que la canción pueda estar parada sobre sí sola. No tenga que yo estar poniendo de todo un contexto para hacer sentido a la canción. Porque al final del día, ok, haz llover, abre las puertas del cielo, lluvia, para ti lluvia puede ser gozo, para mí puede ser una bendición, para otro puede ser finanzas, para otro puede ser literalmente, y vemos ahí ya un problema en donde ya hay toda una confusión y pues es una canción hueca al final del día. Pero sí, si vemos, por ejemplo, en el caso de Judas, una alabanza que está fundamentada sobre un contexto teológico que está ahí pegado, pero aún esa alabanza tú la sacas, la despegas de Judas, sobre sí sola, dice, tiene mucho contenido, no es hueco, o sea, nos enseña, y yo creo que nos tiene algo para edificarnos. A nosotros se nos acabó el tiempo por hoy, pero yo creo que Roberto todavía está listo para un par de preguntas más, ¿no? Así Claro que que sí, claro que nos sí. despedimos y en una próxima ocasión vamos a estar nuevamente con el hermano Roberto Cora. Nos despedimos hasta entonces. Esto fue Viva la Palabra. Déjanos tus comentarios en radio@puragracia.com o búscanos en las redes en Facebook como Pura Gracia Radio. Te invitamos también a conectarte en nuestro canal de WhatsApp para recibir notificaciones sobre actualizaciones de la programación o visitar nuestra página www.puragracia.com.